Hola, ¿cómo estás? En el episodio de hoy vas a escuchar una entrevista con un colombiano que nos va a estar contando sobre su vida. Va a ser una conversación muy natural, muy interesante. Esta es una persona muy talentosa, es alguien que es cantante, hace artes plásticas, hace escenografías para conciertos, alguien que está en el área de las artes y nos va a contar mucho sobre su trabajo y va a ser una conversación muy entretenida para aprender nuevo vocabulario. Así que escucha el episodio completo. Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Yo soy Andrea, tu profesora colombiana. Y yo soy Nate, un estudiante de Estados Unidos. Aquí vas a aprender español real de forma divertida. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Pues quiero contarte que hoy estamos aquí con alguien muy especial para mí, quien es mi primo y amigo Jesús David Bautista. Y como lo decía, él tiene muchísimos talentos, se dedica a varias áreas en el rango de las artes y hoy va a estar contándonos un poco, así que quiero que te enfoques para detectar nuevo vocabulario o quizás nuevas expresiones que nosotros vamos a estar utilizando. Así que, sin más rodeos, bienvenido Jesús. Hola Andrea y hola a todos los que están en casita viéndonos. Un placer estar este día aquí. Claro que sí. Y pues bueno, Jesús tiene bastante para contar, así que yo voy a dejar, Jesús, que usted nos cuente en rangos generales a qué se dedica usted, qué hace usted. Bueno, pues básicamente desde muy niño crecí rodeado de las artes y algo en particular que tienen las artes es que a veces un arte lleva a otra. Sí, es como si todas estuvieran entrelazadas, se conectan porque tienen un mismo sentir emocional, pero se expresan de diferentes formas. Entonces es algo que nace desde el conocimiento básico de la pintura, de saber que cantaba, de querer aprender a tocar un piano, luego de empezar a admirar el tema de la escenografía, la parte de manualidad o artesanal, que es la que me llevó a querer profesionalizarlo o a escalar a rangos más altos para descubrir después del teatro, la televisión, el cine, la publicidad y poder experimentar en cada una de las áreas que competen dentro de las artes. Acá en Colombia tenemos un término que es que alguien es de todero, ¿no? Entonces, siempre en la familia hemos dicho que Jesús es de todero. ¿Por qué? Porque es alguien que hace de todo. Entonces, alguien que hace de todo, unimos esas dos palabras y la transformamos en de todero. Porque sí, como Jesús lo está contando, él desde muy pequeño ha sido bueno para muchas cosas en el ámbito de las artes. Y yo creo que eso usted se lo heredó a mi tía, ¿no? A su mamá. Hay un balance porque cuando empezamos a hablar del tema ya más a fondo con la familia, descubrimos que también por parte de la familia de mi papá, mi abuela cantaba, mi abuelo era muy hábil con el tema de la carpintería y la construcción. Entonces eso se une a que la familia por parte de mi mamá, hay pintores, hay músicos, ¿sí? Y como que todo empieza a complementarse. Mi papá es muy bueno con la carpintería, con la soldadura, ¿sí? Con la parte de bricolaje, que es más en general, en rangos generales. Y mi mamá más con la parte de pintura al óleo, floristería, ¿sí? Y una cosa se une con la otra y ahí ocurre todo esto. Jesús, yo recuerdo desde que usted tenía como 12 años, usted ya era muy hábil con sus manos, porque a sus 12 años, bueno, pues cuénteme usted toca instrumentos, ¿no? Usted toca el piano. Sí, el piano. ¿Qué otros instrumentos toca? Instrumentos de percusión, como tambores y sí, más que todo la parte de percusión. Entonces, ¿usted empezó a tocar el piano a qué edad? Como a los 13 años. Okay. Sí, 13 años. Ah, bueno, y a propósito, es que Jesús nació y creció en Venezuela, ¿no? Sí. Porque mi tía y el esposo son colombianos, pero se fueron a vivir a Venezuela. Entonces, ¿usted estuvo en Venezuela hasta qué edad? Hasta los 18 años, cumplí los 19 llegando aquí a Colombia. Entonces, empezó con la cuestión de la música, como a los 13 años, tocando el piano, percusión, en la iglesia, ¿no? Sí, y también en la escuela, porque tuve la oportunidad de crecer en una escuela donde el folclore hacía parte casi que de una materia.
O sea, era algo muy primordial, era uno de los reglamentos de esa escuela, porque era de las pocas escuelas donde también se veía poesía, teatro, canto, baile, Oh, wow. instrumentos, ¿sí? Entonces, digamos que se trabajaba a dos jornadas, ¿sí? Aquí en Colombia o en Latinoamérica, en muchos países, tenemos jornadas los que estudian en la mañana y los que estudian en la tarde. Mm. Pero esta escuela tenía la particularidad de que todo el que estaba involucrado en un arte, si estudiaba en la mañana, tenía que ir en la tarde a ensayos Mm. o los de la tarde en la mañana. Entonces, eso hacía que estuviéramos a tiempo completo Ah, en qué la chévere. escuela. Yo no sabía eso, no tenía ni Sí, idea. Y es interesante que hubiera una escuela, ¿era pública? sí, era pública. Interesante que hubiera una escuela así, porque pues aquí en Colombia las escuelas públicas son muy pocas las que tienen un Mm, enfoque en las artes, ¿no? Y es que eso sí, es algo interesante que también quiero mencionar, que pues la triste realidad es que no hay mucho campo de acción para el desarrollo de estas habilidades para los estudiantes jovencitos que tienen ese interés por las artes, ¿no? Pero bueno, veo que usted sí tuvo esa oportunidad en Venezuela. sí. Así que empezó con la música a los 13 años. Usted también canta y Mm. canta muy bien. Pero, ¿cuándo descubrió usted que tenía la habilidad de cantar y empezó a experimentar como en esa área? Bueno, pues en la escuela pasaba algo muy particular y era que se hacían unos semilleros de investigación. Eso se hacía todos los años. Entonces, en uno de ellos se recolectó información de los ancianos. O sea, la tarea en la escuela era que habláramos con los ancianos, los mayores de casa, para que nos contaran anécdotas de la vida de la juventud de ellos. Ujú. Con base a eso era que los maestros construían obras de teatro, sacábamos canciones y al final de año o a mitad de año estábamos teniendo una presentación donde se involucraba la poesía, la declamación, una canción, una obra de teatro y un baile, todo en conjunto. Y eso nos permitía, pues, primero explorar las raíces de dónde venía la parte cultural Qué en chévere. el país, incluso también fuera del país, porque Venezuela toda la vida ha tenido una influencia con Colombia, por eso son Mm, países hermanos. ujú. Se comparte muchísimo la cultura de un país con el otro. Hay uno que otro rasgo que diferencia cada país, pero en general compartimos los mismos géneros musicales. Mm, Entonces sí, había una similitud. Y estos proyectos hacía que empezáramos a explotar nuevas áreas, ujú. porque no nos quedábamos solo el cantante como cantante, sino que alcanzábamos a ser influenciados por el que escribió el guión, por el que actuó o terminamos actuando. Y eso llevó a que a futuro, con la iglesia, empezar a trabajar también con misioneros, a fusionar el teatro con la música. Y Mm. pues algo muy particular que pasa dentro de las iglesias, es muy gracioso, es que el mismo que canta es el mismo que trabaja con los niños, es el mismo que es misionero, o sea, era como una cosa así, De éramos muy todero. polifacéticos, éramos muy de todos. Sí. Entonces, como que no había límites y algo que he aprendido con las artes es que cuando uno se da la oportunidad de expandirse, la mente tiene la capacidad de lograrlo, ¿sí? Ujú. Solo que uno mismo es el que limita hasta dónde puede llegar. Mm. Y esto tiene algo que ver con la confianza también, ¿no? Entonces es como Sí. soltarse y confiar en que se puede Pero hacer. quería decir que yo no sabía eso. Yo no sabía que usted había hecho la secundaria en un colegio con tanto enfoque en las artes. Sí, Entonces, la, eso, la primaria, la primaria. bueno, la primaria, ok, Mm, eso tiene mucho sentido, sí, que todo eso se empezara a desarrollar. Y también usted ya lo traía en la sangre, porque sus sí, papás tienen muchas habilidades en las artes. Pero entonces ahora entiendo que la iglesia, porque Jesús creció en un contexto de iglesia, sus papás eran muy activos en la iglesia, por ende Jesús y su hermano hacían parte de todas las actividades en esta iglesia cristiana. Y ahora me doy cuenta que el estar tan envuelto en la iglesia llevó a que usted pudiera desarrollar esas habilidades también. sí. Pero según lo que usted acaba de decir, bueno, usted empezó a tocar los instrumentos en la escuela a causa de esos proyectos y presentaciones, usted empezó a envolverse en el teatro y es que Mm. es otra cosa que ni me acordaba que usted hacía, porque Jesús también hace teatro, o sea, él es, ¿cómo se llama? No actor, sino, ¿cómo se llama? Bueno, en ese tiempo dirigía, aunque era muy gracioso, dirigía, pero también estábamos todos involucrados. O sea, Pero era una como, persona que hace teatro, ¿cómo se le llama? O sea, me refiero cuando tú vas a un teatro y ves una obra de teatro, como por ejemplo Romeo y Julieta, ¿sí? Personas actuando.
como Romeo y Julieta y haciendo esta obra, o la obra del Rey León, por ejemplo. ¿Cómo se le llaman a las personas que actúan? ¿Actores o Sí, sí es el mismo normal? género, solo que Ok, lo que se diferencia es que existe el actor de teatro y el actor de televisión o ah, cine. ok, También es muy diferente el de cine al de ok. televisión. Entonces, usted hacía obras de teatro en el colegio y luego ya empezó a hacer obras de teatro en la iglesia, porque de hecho ni me acordaba de esto y acabo de recordar que cuando Jesús llegó aquí a Colombia, llegaron ustedes a la costa, estuvieron Mm. allá como 2 años, 1 año y 2 meses, ok, 14 meses. y se vinieron a vivir aquí a Bucaramanga. Y Mm. ahí fue donde como que nos empezamos a acercar y bueno, somos primos, pero ya empezamos a ser amigos y empezamos a ir a la misma iglesia Sí. y precisamente usted ahí era el que dirigía, se inventó que bueno, vamos a hacer obras de teatro para representar las historias bíblicas y demás. Incluso salíamos a las calles o a los parques a hacer presentaciones y Jesús era el director de teatro. Ni me acordaba que usted hacía eso Han también. pasado muchas cosas. Pero bueno, usted empezó con el teatro y luego empezó a cantar. Sí. ¿Cuándo descubrió usted que, wow, tengo voz para cantar? ¿Recuerda esa primera vez de pronto en el colegio o en la iglesia donde un profesor o no sé, el director de alabanza le dijo, oiga, usted tiene buena voz? Sí, para mí fue con el tema de la escuela que les menciono, porque con la iglesia sentía todavía cierta timidez y con la iglesia pasaba algo. En la escuela lo hacía de una manera muy tranquila, en la iglesia lo hacía con un sentimiento de responsabilidad. Mm, Y algo que he aprendido, que incluso hace muy poco estuve en un taller súper espectacular de conexiones sonoras, entendiendo el tema, la parte de bioneuroemoción, cómo se conecta con la parte de interpretación en el canto. Y ahí algo muy, muy importante y es el tema de la confianza, la tranquilidad y el temor, que son cosas que van a afectar demasiado la manera como la persona canta. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Estoy en una etapa, en una edad donde me permito hacerlo con tranquilidad, disfrutando en un ambiente de juego prácticamente. Pero cuando entré a la adolescencia, donde viene el cambio de voz, viene ese bloqueo y ese temor como de, porque está cambiando la voz, ujú. que es de las cosas que más se cuidan cuando un niño tiene buena voz desde muy niño, porque se sabe que en ese momento puede surgir un bloqueo emocional o un bloqueo sí por temor, porque la voz cambia, a veces se siente que ya no va a haber futuro y a mí me pasó eso, yo fue como, no, ya la voz no es lo mío. Sí, Mm, entonces mira que ya lo que es la época del bachillerato es una época donde me concentro en otras cosas, más en el baile, en el teatro, dejé a un lado un poco y el piano, pero la voz mm. se quedó quieta un momento hasta que llega otro tiempo, que ya es como a los 19 años cuando llego a Santa Marta a tocar con una banda y pues ya en Venezuela también antes de venirme ya estaba tocando en la iglesia y todo, cantando. Entonces fue como ese punto de volví a una ciudad donde había libertad total, ¿sí? Ok, o Donde no sea, había cohibición. todo empezó como en la escuela y usted se sentía más libre, pero cuando ya iba a cantar en la iglesia, estamos hablando cuando usted, esto era cuando usted tenía tal vez 10, 11, 12 años, justo 13, En justo la antes de escuela entrar. 12, 13. Ok, ahí fue Sí, cuando empezó lo del canto. Pero en la sí, iglesia usted sentía como más presión porque es sí. como más responsabilidad. Estoy cantando delante de un público y esto es para Dios y se espera más de mí. Mm, Ok, entonces 12, 13 años se explora esa área, pero luego queda quieta ujú, por unos 7 años quizás, sí, más o menos, 6, mm, 7 años. sí, Y vuelve usted a los 19 años cuando viene acá, sí, entonces a Colombia. Me acaba de decir que una banda, esa parte no la recuerdo. sí. ¿Cómo Y así que una banda? Eso no me fue una enteré. experiencia muy, muy tremenda porque ¿cómo te explico? Esto fue una locura. Llegamos a Santa Marta, un vecino me escucha tocando el piano, le cuenta a otro vecino, este vecino dice, hey, vamos a mi iglesia, tengo una banda, tengo un concierto y el pianista no puede porque tenía una gira en Bogotá. ¿Tú lo harías? Y yo estaba súper asustado porque yo dije, yo no estoy al nivel para una banda. Claro. Pero llegamos al lugar de ensayo y era algo muy tranquilo, muy relajado, entonces yo dije, bueno, creo que sí lo puedo hacer. Era una iglesia pequeña. Eh, Tuvimos 3 ensayos, fue muy fácil, la verdad, apenas eran 4 canciones porque íbamos a ser teloneros para un concierto. Mm. Cuando él me dice para un ¿Qué concierto, significa? Bueno, ese es un término acá. ¿Qué sí, significa ser
telonero? En el ámbito de la música, los cantantes, ¿qué significa ser telonero para una banda? Telonero viene de la raíz de la palabra telón o tela o cortina. O sea, es el que abre el concierto, ¿sí? Entonces, por lo general, esa banda no le va muy bien. Es la banda con la que el ingeniero de sonido termina de sincronizar bajos, agudos y graves. Ujú. Entonces, lo gracioso de todo esto es que yo iba muy tranquilo y resulta que el concierto era para casi 2000 personas. En Entonces, Santa Marta. cuando llegamos al estadio y nos damos cuenta que el estadio está lleno por completo, yo entré en un terror que yo decía, no, yo pensé que íbamos a cantar en una iglesia por ahí para 100 o 200 personas, pero no, era un concierto gigante Oh, y era para wow. abrirle a un cantante conocido. Subimos, la experiencia fue increíble, yo nunca había tocado en un concierto tan grande, ni Mm. cantado, y no teníamos sistema in-ears, que son los que nos permiten escucharnos los monitores personales. Para saber cómo está realmente saliendo el sonido. Por lo tanto, yo tocaba y cantaba, pero solo se escuchaban. Eso era lo único que se oía, no se oía más nada. Y usted como, bueno, yo hago lo mejor ya, no es culpa mía si Sí, el sí, sonido no sí. sale bien. Entonces ahí tuve mi etapa musical. Mm. Fueron 14 meses donde desde que llegué me comprometí con la música. Ah, vea, qué interesante. Mm, Claro, o sea, todo ese tiempo que usted estuvo en Santa Marta, Colombia, a sus 19 años, ese año y pico, todo el tiempo metido en la música allá, con esa sí, banda. Luego ustedes, por diferentes razones de sus propósitos de vida en general, se vinieron para Bucaramanga a radicarse aquí, ¿no? Entonces, cuando usted llegó aquí, ya tenía que como 20 y algo años. em, sí, Ustedes llegan, bueno, ustedes venían recién mudados de Venezuela y obviamente, bueno, como un paréntesis aquí, ¿no? Eh, Ellos, que son mi familia, son parte de los millones, de las millones de familias y personas que en todos estos años han salido de Venezuela para mm, Estados Unidos, para toda Latinoamérica, tratando de buscar un nuevo amanecer, de empezar de nuevo porque tuvieron que dejar Venezuela por toda la situación. Ustedes salieron justo al principio, cuando todo empezó a colapsar, sí. ustedes se dieron cuenta, bueno, esto está empezando a colapsar, vámonos, ¿no? Nosotros salimos en 2010, cuando ya era muy difícil salir. Y 2012 ya fue la época imposible. O sea, en 2012 quien quería salir sabía que tenía que dejarlo todo y irse con una maleta pequeña, Claro, claro. ¿sí? Nosotros Ustedes, fuimos de los pocos que alcanzamos a salir con nuestras pertenencias sí. y a pasarlas a otro país. Sin embargo, ustedes, porque ustedes allá estaban muy bien financieramente, ¿no? Entiendo que su papá tenía como un taller de reparación de motores Un de laboratorio de turbos diésel. turbos diésel, exacto. Los camiones, estos largos grandes, el papá de Jesús era quien reparaba como esos motores y esta era una industria muy buena en su Sí. momento. Su mamá se dedicaba completamente a la casa, a la iglesia y a las Y, artes, ¿no? también estaba trabajando con la alcaldía en Ah. el área de desarrollo social. Ella dictaba talleres de pintura, Mm. floristería y manualidades. Ok, entonces también para contexto, bueno, obviamente que los papás de Jesús son muy buenos con las manos, pero sí, su papá tiene habilidades en la parte, bueno, de motores diésel, Sí. carpintería, ¿sí? Y Soldadura, electricidad. Sí, toda son esta muchas parte, ok. áreas. Y la mamá hace todo lo que es pintura al óleo, ¿sí? Acá los que están viendo en YouTube, a medida que nosotros nombramos estas palabras, ¿verdad? Ustedes ven imágenes que aparecen. Entonces, si tú nos estás escuchando solo en audio, sería bueno que tú veas la versión de YouTube para que veas de qué estamos hablando, porque a medida que decimos estas palabras, que soldadura, carpintería, motores diésel, que un camión, estas imágenes aparecen gracias a nuestro gran productor Miguel, que está aquí con nosotros, que se encarga de darnos contexto para que ustedes recuerden más estas palabras. Pero sí, su mamá hace todo lo que es pintura al óleo, cuadros al óleo, todo lo que es de manualidades. Manualidades es, pues, hacer cosas de decoración con las manos. En inglés sería como arts and crafts y también es muy buena con las flores. Ella coge las flores y arma floreros y decoraciones con flores para bodas, para otras cosas. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, todo eso también lo heredó Jesús. ¿Por qué?
bueno, ya cambiando un poquito del tema, porque vamos a hacer otro episodio para hablar más de todo lo que fue la música. Quería que nos contara un poquito sobre esto, pero justamente vamos a hacer otro episodio, chicos, estén muy pendientes, más o menos tal vez en unos 3, 4 meses, pondremos otra entrevista con Jesús David. ¿Y por qué digo 4 meses? Porque ustedes saben que hacemos una entrevista cada mes. Entonces, vamos a mezclarlas un poco, pero más tarde escucharemos a Jesús y nos contará más sobre la música. Pero bueno, aparte de la música, volvamos a este tema de las manualidades y las artes plásticas, ¿sí? Cuéntenos sobre eso. ¿Qué es capaz de hacer usted con las manos? ¿Qué tipo de cosas hace usted? Bueno, ropa, que las flores, bueno, cuadros. Cuéntenos sobre eso y cómo utiliza usted eso hoy en su vida, en su trabajo, porque ahora se volvió parte de su carrera, ya que, como yo lo dije al principio, Jesús hace con sus propias manos todo lo que va a poner en la escenografía para grabar, por ejemplo, un documental o para grabar una novela que hacen acá en el canal regional o para adecuar toda la escenografía de un concierto. Cuéntenos sobre ese tema, Jesús. Bueno, pues partiendo de cómo empieza toda esta cuestión, tendría que dar créditos y gracias a un programa con el que todos crecimos, que era un programa de manualidades de Disney. Todos estábamos ahí súper conectados. Y este engrudo, sé que todos, ya sé cuál es. Pero ¿cuál es el programa? Art Attack. Ese programa supongo que ustedes lo veían en Estados Unidos, en todo el mundo quizás, Art Attack. Ajá. Incluso recuerdo que una vez mi mamá me regañó porque le ensucié la ropa haciendo, no sé si recuerdan que hacían con ropa en el suelo. Sí, bueno, que cogían mucha ropa. Para construir una imagen. Y hacían como una cara con ropa y desde arriba se veía... La sal la escondió porque también lo hacían con sal. Ok. Pero sí, básicamente empecé a descubrir estos materiales. Luego encuentro otro programa que fue el que me cambió la vida, que era Utilísima. Lastimosamente ya no existe, un programa argentino, un canal, y era solo de manualidades. Yo también lo veía. ¿Se acuerda que nosotros a veces hacíamos? Porque a mí siempre me ha gustado eso también. Incluso usted me enseñó cositas. Y en mi juventud yo medio hacía, pero como por hobby. Pero usted sí fue desarrollando y perfeccionando muchas técnicas que hoy en día se convirtieron en su carrera. Sí, porque mira, todo esto evolucionó al tema de las bodas y eventos, las decoraciones de bodas y eventos. Evolucionó a la escenografía teatral, que en la escenografía teatral es donde alguien me descubre y me llama a trabajar en televisión. Tengo mi primer proyecto, el cual me cambió por completo la percepción de la televisión, porque en ese tiempo no habíamos evolucionado al sistema HD, ¿sí? No había el nivel de calidad que hay hoy en el contenido audiovisual. Entonces era una grabación que salía con mucho grano. De ahí va una palabra técnica también, que sé que todos la han visto alguna vez en cine. El grano es ese efecto que hace ver la imagen un poco granulada, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, como se trabajaba con grano, eso nos hacía ver el arte de una manera en televisión y de otra manera en la vida real. Entonces, cosas como líneas muy delgadas en una pared, sabíamos que lo podíamos omitir, no se iba a ver en cámara, ¿sí? Y habían cosas que tocaba exagerarlas. El tema del maquillaje, del vestuario, la utilería, todo era más exagerado, porque la cámara lo iba a captar de una manera más desenfocada. Entonces teníamos que subirlo. Y eso se parece mucho a la escenografía de teatro. La escenografía teatral debe ser mucho más. Porque como la persona la ve desde tan lejos, debe ser gigante. Al igual que la actuación. La gesticulación es más exagerada. Gesticulación. ¿Qué significa la palabra gesticulación? Es hacer gestos con la cara, levantar las cejas, sonreír. Todo eso es la gesticulación. Sí, claro, tiene que ser. Entonces, es una fórmula que prácticamente se aplicaba a todo, al vestuario, a la actuación, a la voz y a la escenografía, a la iluminación también. Otra cosa es que ahí empiezo ya a trabajar con equipos profesionales y descubro que la iluminación grande, la iluminación profesional, es tan fuerte
que por eso los maquillajes se hacen más exagerados y la escenografía, el relieve debe ser más marcado, porque a la hora de iluminarlo se ve plano. Entonces tocaba llevarlo a ese punto. Descubrí la televisión de esa manera y solo 3 años después evolucionamos al sistema HD. Y viene un cambio total del chip, donde ahora sí tocaba tener mucho cuidado de los acabados, porque ahora sí se iban a ver a detalle. Claro, Antes claro. funcionaban las flores artificiales, funcionaba un mantel plástico, ahora no. Ahora todo se iba a notar mucho más. Entonces, en este punto entramos a un rango en el que por mucha profesión que tenía la gente y carrera artística, tocó empezar desde cero. O sea, cada uno tenía que empezar a reinventarse. Tocaba perfeccionar todo. Era un momento de experimentar nuevos materiales, nuevas Claro. técnicas para poder encontrar el modo de lograr un hiperrealismo en los acabados cuando trabajamos con dummies o cosas artificiales, ¿sí? Entonces, sí, esto cambia totalmente la perspectiva que había. Para mí es muy interesante cómo esos talentos que usted y su familia tienen y han tenido siempre, que los venían utilizando por años de una manera, digamos, en un contexto normal, se podría decir, todo eso lo llevó a usted a cada vez ver eso de una manera y volverse más profesional y trabajar en ámbitos de una categoría mucho mayor, ¿no? Sí. Porque eso es lo que usted hace hoy en día también. Ya ha llegado a un punto donde está trabajando, como se dice, con los grandes, ¿no? Ahorita vamos a hablar de un concierto que usted decoró hace poco. Decoró no, ambientó, se dice, ¿no? Porque cuando ellos llegaron acá a Bucaramanga todos estos años, pues siempre han trabajado en todo lo de las artes. Jesús y su mamá se han dedicado a decorar bodas, decorar quinceañeras, decorar cumpleaños. Toda esta cuestión es la que ustedes venían haciendo, ¿verdad? Pero como dijo Jesús, a causa de todo eso, él conoció mucha gente, empezó a hacerse más conocido en la ciudad y ya hace, ¿qué? 3 años que está con el tema, 3 años con el tema de más o menos de la televisión y audiovisuales y toda esa cuestión. Bueno, en televisión en sí llevo ya 11 años. Sí, pero me refiero acá, bueno, 11 años. Sí. Pero digamos, me refiero con TRO, con el canal TRO y con estas más o menos. Sí, ¿cuánto? con ellos también empecé desde esa época. Ah, yo no sabía. Sí. Solo que esto era el tema de que yo iba primero como asistente. Ah, ok. Y O la sea, televisión tiene jerarquías. Usted está con ellos hace mucho más tiempo. Sí. Yo porque tengo en mente que es hace como 3 años. Es que ha pasado el tiempo muy rápido. Sí, pero tal vez porque en estos últimos 3 años usted tiene una jerarquía más alta. Y he tenido más visibilización en redes sociales. También. Por lo menos hay Ok. muchas experiencias que yo cuento, que viví y no hay evidencia. De otras quedaron algunos making of en redes sociales, hay algunos making of en YouTube, pero también otras se quedaron en anécdota. Claro, y para mí es interesante porque, por ejemplo, nosotros acá, cuando yo dije TRO, ese es un canal regional, ¿sí? De acá de nuestro departamento. Y ellos producen sus propias como novelas o sus propios documentales o mini películas. Entonces van a los pueblos cercanos, aquí tenemos un cañón, unas montañas con el río, así que pasa por la mitad. Estamos en los Andes, en la cordillera de los Andes. Hay muchos lugares hermosos, entonces da para crear como miniseries, mini películas, y Jesús hace parte de eso, ¿sí? Pero uno ve en la televisión pues ya el producto final y uno no es consciente o no, ni siquiera piensa en, ok, ¿quién fue o quiénes fueron los que ambientaron esta casa para que parezca una casa de hace 30, 40, 50 años? ¿Quiénes fueron los que ambientaron? Entonces Jesús y su equipo hacen todo eso. Pero también, como lo decía, usted ambienta conciertos, justamente, y ya terminemos con eso. Aquí podemos seguir hablando un montón. Este muchachito tiene tanto para contar y hay tanto que ha hecho, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, Jesús, cuéntenos ya para terminar, que yo diría que es una de las experiencias más geniales que usted ha tenido tal vez en su carrera, ¿verdad? Hay un cantante muy famoso aquí en el país de música tradicional, que es la carranga. A propósito, se los recomiendo, escúchenlo, porque todo es pop, rock, reggaetón, pero hay un género acá de Colombia que es la carranga y es muy bonito.
y cuenta historias, ¿no? Cuenta historias de vida, nos representa mucho al pueblo colombiano. Entonces busca en YouTube, en Spotify, escribe Heredero. Es un exponente de la música carranga en Colombia y Jesús recientemente le ambientó todo el concierto, un gran concierto que tuvo aquí en la ciudad. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue un reto muy grande porque yo ya le había hecho a él 2 videoclips, pero en el tema artístico pasa algo. Y es que a veces las personas tienen la intuición de creer en un artista, en mi caso, o sea, de alguien que hace arte, eh, y le confían, ¿sí? Le confían sin tener la evidencia de algo grande, que esto es algo muy difícil dentro del tema artístico. O sea, ¿cómo demostrar que puedo ser capaz de hacer algo si no me dejan hacerlo? ¿Sí? Entonces, esto era un reto grande porque eran 14 escenografías lo que estaba pensado para montar en tarima. El Teatro Santander, pues es un teatro que cuenta ya con todos los mecanismos para poder hacer esto. Allá tenemos tarima subterránea que sube y baja, tenemos tramoyas, el techo es de más de 14 metros, si no me equivoco, y de ahí para arriba sigue casi a 30 metros, o creo que más de 30 metros. Entonces podíamos construir mega escenografías, instalarlas y guardarlas y bajarlas, que son cosas que no todos los teatros tienen esa capacidad, ¿sí? Entonces nace este reto. Era un reto también para el artista, porque a pesar de que él ahorita está en un buen momento, sabemos que todo requiere de mucho dinero, ¿sí? Entonces era como, ¿nos jugamos este reto o lo dejamos para años después o qué hacemos? Pero la idea básica era lograr algo artesanal, algo hecho a mano, algo que no fuera industrial. Estaba la propuesta de pantallas, estaba la propuesta de proyecciones, ¿sí? Y pues sí, la tecnología es linda y todo, permite facilitar mucho el trabajo, pero queríamos algo más hecho a mano. Esa era la meta. Entonces el productor Edwin fue quien más abogó por mi proyecto y pues el cantante al final decidió que sí, que lo hiciéramos. Y acá les vamos a poner unas fotos del resultado final porque Jesús hizo unas rosas gigantes que se veían muy, muy naturales, pero gigantísimas, claro, imagínense en una, ¿cómo se llama? Stage, en una tarima así de Y se grande. veían diminutas allá. Sí. Y también Jesús hizo como una barca, una barquita de las que van en la playa, que se ve muy colombiana, como una barca que tú verías si tú vas a la costa de Colombia y ves a un pescador, verías como esa barca y la hizo Jesús con sus propias manos y le puso un poco de cosas que representan a Colombia y al colombiano de a pie y la pintó con los colores de la bandera de Colombia. ¿De dónde Sí. surgió esa? Y bueno, ya nos quedan como 2 minutos para terminar lastimosamente, pero ¿de dónde surgió esa idea de la barca y cuánto le Bueno, llevó a hacerla? las ideas las construimos con Edwin. Edwin es bastante cuidadoso con el tema de cómo él hace la imagen de su artista, ¿sí? Él es quien trabaja para los artistas. Entonces sabíamos que algo primordial era la bandera. Es algo que distingue a Heredero. Ahí les tiro el dato por si no lo sabían. Todos los videos de él tienen una bandera. En algún lugar hay una influencia nacional. Y lo otro era más de interpretación. La idea de la barca, Edwin me decía que quería hablar sobre el tema de las personas que han tenido que salir de Colombia a otros países. Específicamente quería hacer énfasis en lo que estaba pasando con Estados Unidos, ¿sí? De tanta gente emigrando hacia Entonces, Estados Unidos. una manera de hacerlo artística que se nos ocurrió era la barca. Entonces ahí entra un personaje en el concierto, el personaje va remando, él va mirando hacia el futuro, lleva en su barca su casa, porque hicimos la casa tamaño escala, Ya. y era una casa muy colombiana, es una casa que podríamos ver en una fachada de un pueblo. Esa era la meta, dar a entender el sentimiento de una persona que viene de una zona de pueblo, viene de raíces muy tradicionales, para enfrentar retos como salir de su país y de su lugar. Entonces, una manera linda de mostrarlo sin ser de pronto tan dramáticos en la parte emocional, Sí. era una barca y un niño.
Pero chévere porque aplica a él como artista, porque él viene de Y abajo. él tuvo que salir viene, también de su él casa. viene de un pueblo y se ha forjado solo y le ha tomado Sí. mucho tiempo llegar donde está, pero asimismo representa a muchos colombianos que han tenido que pasar ese proceso también. Súper chévere. Pero sí, vayan chicos, busquen en YouTube, en Spotify, escriban Heredero. Escuchen la música de él y nos dejan un comentario acá diciendo qué te pareció esa música, y también quiero que me dejes un comentario si estás en YouTube diciendo que fue algo interesante que nos contó Jesús, que te pareció como, oh, wow, qué chévere, o no sabía eso de Colombia, algo que te impactó, dinos en los comentarios. Y bueno, ya lastimosamente tenemos que terminar, Jesús, pero vamos a grabar otra entrevista donde él nos va a contar más sobre su vida. También dinos si quieres más entrevistas como estas, y no olvides que tú puedes ir a espanolistos.com y allí vas a encontrar este episodio y puedes descargar la transcripción. Pues bueno, Jesús, lastimosamente nos tenemos que ir, pero muchas gracias por todo lo que nos compartió. Gracias a ustedes por permitirme estar acá y a todos los que nos ven en pantalla, y estaremos a la orden. Bueno, y ya con eso nos despedimos. Chao, chao.